Te pido que me nombres a algunos miembros de la familia Anoa'i. ¿Qué nombres te vienen a la mente? The Rock, Roman Reigns, Umaga, solo Sikoa. Pero, ¿sabían que el primer luchador de esta legendaria dinastía en tener un inmenso éxito no es uno de ellos? Tal vez lo hayas reconocido. Estamos hablando de ese personaje de sumo, con un físico que no se ve todos los días. Como dijo Bret Hart, uno de los mejores Big Man de todos los tiempos, según el Undertaker, el gran Yokozuna. Lamentablemente, su destino es uno de los más trágicos en la historia de la WWE. He was a brother that can truly call a brother Uso. Aprenderás, entre otras cosas, en qué circunstancias trágicas murió a solo 34 años, cómo era este gran amigo del Undertaker entre bastidores y sus monstruosos hábitos alimenticios, pero también cómo una leyenda casi se metió de cabeza en los excrementos del sumo, e incluso cómo se encontró en la eliminación más absurda de la historia del Royal Rumble. Y nunca adivinarás cómo ya causó una gran explosión en las fiestas de la WWE. Estás en Casa Lucha, el destino trágico de Yokozuna, un buey de gran corazón. ¡Vamos allá! Mucho antes de convertirse en Yokozuna, Rodney Anoa'i, su verdadero nombre, creció en Carson, California. Su hermana, Elevera, dice de él que ya era alguien especial. Ella siempre se sentía protegida con él, un verdadero hermano mayor. Eso le dio rápidamente responsabilidades. Tenía que cuidar a los más pequeños cuando sus padres trabajaban. Pasó su juventud en un barrio difícil de Los Ángeles, rodeado de pandillas. Su padre estaba en los Marines. En otras palabras, si Rodney se desviaba del buen camino, podía estar seguro de que las cosas se pondrían feas en casa. Sus padres no sabrán que en realidad Rodney no siempre iba a clases. Sin embargo, no era un niño que causara problemas en la escuela. Lo que es seguro es que su padre no quería que no hiciera nada con su vida. Así es como terminó viviendo con sus tíos. Se puede decir que Rodney no tenía realmente tíos ordinarios, eran luchadores. Se les conocía bajo el nombre de los samoanos salvajes, Afa y Sika, este último siendo el padre de Roman Reigns. Para su información, eran verdaderos duros, y juntos formaban uno de los equipos más conocidos en los años 80. Dirigía una escuela donde preparaba a los futuros luchadores. Fue allí, en el campamento de entrenamiento Wild Samoan, donde Rodney se uniría a varios de sus primos para lanzarse en este negocio que corre por sus venas. En el jardín de sus tíos se aprendía la lucha libre a la dura. Para ellos era primordial que respetaran esta industria, que pasaran por momentos difíciles antes de que aceptaran abrirles la puerta. Con el futuro Rikishi se vuelven muy cercanos y progresan todos juntos al lado de verdaderas figuras paternas. Los padres de Rodney hablaban regularmente con Afa y Sika para asegurarse de que su hijo se comportara bien. Según Rikishi, Rodney amaba la lucha libre con todo su corazón. Se entregaba en cuerpo y alma sin nunca ceder ante el cansancio. 75 pounds. A finales de los años 80, se le veía luchar bajo el nombre de Coquina Maximus, o el Gran Coquina. De inmediato se notó su talento natural en el ring. Sus allegados estaban convencidos de que con disciplina tenía el potencial para triunfar en la lucha libre. En 1987, cuando solo tiene 21 años, Rodney se convierte en padre. Con su novia tienen una hija, Keilani. Un año más tarde tendrán un hijo, Justin. Ahora, conociendo solo la lucha libre, era su único medio para poder mantener a sus hijos. Entonces irán a hablar con uno de los oficiales de la WWE, Gerald Briscoe. Le dicen que tienen un tipo grande para él, lo cual no podría haber sido mejor. Estamos en una época en la que los colosos, los monstruos y los gigantes son muy apreciados en la lucha libre. Cuando Bruce Pritchard, otro oficial, ve a Rodney por primera vez, queda impresionado. Él vio de inmediato que el samoano tenía ese algo especial que se encuentra en todos los más grandes. Se movía como un peso ligero. Le pidieron que viniera a hacer una prueba. El objetivo del futuro Yokozuna se estaba concretando. Iba a firmar con la federación más grande del mundo, con la que sus primos y él soñaban. Al principio, Vince McMahon lo había llamado. El antiguo jefe quería que formara un equipo con Samu, los Head Shrinkers. Pero en ese momento, Rodney se lesionó la pierna, lo que le impidió estar listo para el día en que debía debutar. Finalmente, Rikishi tomaría su lugar en este equipo que comenzaba en julio de 1992. Vince McMahon era fan de los H-Rinkers. Luego llegó el momento para Rodney de hacer una entrada a lo grande en el roster. Al principio era Coquina el samoano salvaje, luego el gigante Coquina y luego Coquina Maximus. Como vestimenta, simplemente tenía un pantalón negro que había tomado prestado de uno de sus tíos.
No se puede decir realmente que tenía un personaje. Vince McMahon estaba hablando con el sargento Slaughter, uno de los grandes nombres de la compañía. No sabe qué hacer con Rodney. Ve bien su inmenso talento. En ese momento, el sargento Slaughter le sugiere una idea excepcional. ¿Y si se convirtiera en un sumo? Vince McMahon se había entusiasmado con la idea, así que estaba decidido. Rodney sería un gigante sumo. Le estaban preparando un look con el atuendo y el corte de pelo adecuado. Al buscar nombres, encuentra la palabra Yokozuna, que significa gran campeón, el mejor sumo. Rikishi no está realmente entusiasmado con esta idea. Roman Reigns, el primo de Yokozuna, dice que era la primera vez que veía a un miembro de su familia presentado como alguien más grande que la vida, sin ser un personaje de samoano salvaje. Tenía la oportunidad de salir de esa situación. Gracias a este entrenamiento en la dinastía samoana, Rodney aborda este desafío con confianza. Está decidido a hacer todo lo necesario para que este personaje funcione. Yokozuna será manejado por Mr. Fuji. Con toda su experiencia, se convierte en un mentor para él. El 31 de octubre de 1992, en el programa Superstars, debutó oficialmente en este nuevo papel. Se le ve portar una bandera japonesa con un atuendo de sumo. Su música recuerda inmediatamente al país del sol naciente, al igual que su corte de pelo. Ya impresionaba a los espectadores con ese físico fuera de lo común. El momento en que reveló su cuerpo, se veían fanáticos completamente atónitos. Una escena realmente memorable. Se deshacía de todos sus adversarios con facilidad. Era algo nunca visto. Su movilidad para su tamaño era extraordinaria. Su movimiento final, el Banzai Drop, donde se sentaba con todo su peso sobre su oponente, a veces incluso cruzando los brazos, era increíble. De esta manera aplastará al hombre del loro, Koko B. Ware, en el primer Monday Night Raw de la historia. Se dan cuenta de que el Buff estaba en el combate de apertura de la primera edición del Show Rojo. Como anécdota, Vince McMahon y el Undertaker lo estaban viendo luchar una noche. Taker suplicaba a su jefe que le dejara trabajar con el mastodonte. En la época en que Yokozuna estaba en su apogeo, la WWE necesitaba desesperadamente un Monster Heel. Los personajes de héroes populares necesitaban amenazas contra las cuales medirse. Cabe destacar que cuando Yokozuna aplastaba a sus adversarios para ganar, a veces terminaba ensangrentado. Los fanáticos en el público estaban en shock y no se volvía a ver a esos luchadores. Esto hacía creer que Yokozuna los había matado. Había logrado convertirse en una atracción que los espectadores querían ver con sus propios ojos, como André el Gigante en el pasado. El público reaccionaba a cada cosa que el sumo hacía. Para Vince McMahon era evidente, Yokozuna podía generarle mucho dinero. Además, al conocer bien a su familia, confiaba en él. Detrás de las cámaras, Yokozuna era todo lo contrario de lo que se veía en la pantalla. Siempre tenía una sonrisa y parecía estar siempre feliz. Ponía música en los vestuarios, cantaba en la ducha. Era fan del grupo de rap NWA. Siempre tenía un papel y un bolígrafo en las manos, por cierto. Mientras se creía que escribía sus combates, en realidad imaginaba textos de rap. Ver a Yokozuna comer era un espectáculo en sí mismo. Un día, la WWE difundió un video donde se le veía en una churrasquería. Según Bruce Pritchard, había suficiente comida para unas 20 personas. Yokozuna se lo comió todo. Llegamos al Royal Rumble de 1993, apenas unos meses después de su debut. Tradicionalmente, el ganador de esta batalla real hace el evento principal de WrestleMania unas semanas después. A los ojos de la federación, siempre representa la próxima gran estrella de la empresa. Este 24 de enero, fue presentado como un monstruo invencible. Su manera de eliminar a su último competidor, Macho Man Randy Savage, fue a su imagen, única. La razón por la cual Macho Man Randy Savage intentó un pin en pleno Royal Rumble sigue siendo un misterio. Sin embargo, el sumo tenía su pasaporte para WrestleMania 9, un espectáculo con una identidad muy romana, como gladiadores en Coliseo. En el escaparate de los Inmortales en Las Vegas, iba a enfrentarse al campeón Bret Hart. En unos meses, ya estaba en el combate más importante del año. Su ascenso fue fulgurante. Se convirtió en el primer miembro de su familia en participar en el evento principal de WrestleMania, una consagración. Según Rikishi, cerca de 200 de sus familiares y conocidos se desplazaron para apoyarlo. Lo que sucedía allí era poco común. En esa magnífica arena al aire libre se libraba una feroz y apasionante batalla con Bret Hart. Pero el canadiense explicó que, sin entender por qué, Yokozuna pasó directamente de la primera parte de su combate al desenlace. Toda la segunda parte de este combate, que había comenzado muy bien, fue apresurada
Bret piensa que Yokozuna quizás estaba sin aliento. Hart estaba aplicando su movimiento final del sharpshooter al sumo, pero Mr. Fuji le lanzó polvo blanco. Esto permitió a Yokozuna ganar al final. Pero el combate no terminó ahí. Nunca adivinarás quién apareció de la nada en el evento principal de WrestleMania para tomar el protagonismo. And then here it comes. Hulk Hogan. Se suponía que Yokozuna seguiría siendo campeón durante los meses siguientes, pero el fin de semana de WrestleMania, los planes cambiaron. Cabe destacar que Hulk Hogan tenía un ojo morado, lo cual, según los rumores, fue obra de Macho Man Randy Savage. Hogan cuenta que su idea inicial era simplemente venir a ayudar a Bret Hart para preparar un combate entre Yokozuna y él en unos meses. Aunque teníamos nuevas estrellas listas para llevar la federación, estábamos de vuelta en el Hulk Hogan Show, como en los años 80. ¿Quería Vince McMahon ofrecer un final feliz a los fans para WrestleMania? En todo caso, Hulk Hogan vino y ganó el título que Yokozuna acababa de conquistar, desacreditando al sumo en el proceso. Se avecinaba una gira internacional, que sería la gira de despedida de Hogan, así que Vince McMahon pensó que era mejor que él fuera el campeón. Sin embargo, el sumo había ganado el título, y ahora tenía una rivalidad contra la estrella más grande en la historia de la lucha libre durante los meses siguientes. Roman Reigns dijo de este evento que era más grande que la vida, que era más grande que el Super Bowl para ellos. En King of the Ring 1993, Yokozuna se vengó de Hulk Hogan. Venció al líder de los Hulkamaniacs en un 1 contra 1, lo cual no es algo que cualquiera pueda hacer. Cabe destacar que Hogan fue distraído por un falso fotógrafo de una manera muy original. Ahora se podía decir que el Coloso era la nueva gran estrella de la compañía. Reforzaba aún más este mensaje aplastando a Hulk Hogan una última vez, como si matara simbólicamente a Hulkamania. Ahora vivíamos en el imperio de Yokozuna. Pero, ¿cuánto tiempo podría durar este imperio antes de colapsar? En realidad, para los tíos de Yokozuna, Afa y Sika, era un orgullo enorme. Esos esfuerzos en el jardín de sus mentores habían dado frutos. Entre bastidores, Rodney lloraba de alegría cuando había vencido a Hulk Hogan. Lo había logrado. Había derrotado a la gallina de los huevos de oro. Boys don't feel they deserve to get that push. You know, there's people that, get upset about that. A partir de ahí, se convirtió en la mega estrella que había soñado ser. Apariciones en programas de televisión, sesiones de autógrafos. Imagínense que el 4 de julio de 1993, incluso hubo un desafío de Body Slam para la fiesta nacional estadounidense, con Yokozuna en el USS Intrepid, un portaaviones del ejército estadounidense. ¿Pueden imaginarse a los luchadores tratando de levantar al sumo en un escenario así? Detrás de escena, todo iba bien. Sus colegas lo querían porque venía de una familia de lucha libre y porque era fácil de tratar, humilde y trabajador. Todos lo apreciaban y respetaban. Era accesible y hablaba con todas las personas, incluso con los empleados más modestos. Se le describe como un gigante de gran corazón. Un día, unos colegas intentaban hacer que despidieran a Savio Vega, pero Yokozuna los puso en su lugar y defendió a Savio. El enterrador se convirtió en uno de sus mejores amigos. Con el hombre muerto, Savio Vega, Rikishi, el futuro padrino, Crush, Paul Bearer y Henry O. Godwin formaron el Bone Street Crew. Era como una banda de hermanos que les gustaba festejar juntos, pero sin el lado vicioso que aparentemente había en la clique. Esa banda donde estaban Shawn Michaels y Triple H, entre otros. Yokozuna invitaba a sus amigos a grandes barbacoas en su casa en California. En los vestuarios, a veces gestionaba el famoso tribunal de luchadores con el enterrador. Bajo su supervisión, no había lugar para la menor falta de respeto. Pero si Yokozuna te apreciaba, eras como su familia. A pesar de su éxito, siempre fue el mismo tipo que cuando llegó a la industria. Aprovecha su éxito para ayudar a los que ama. Siempre pagaba por todo. Enviaba tarjetas de Navidad con dinero a todos los miembros de su familia, y eran muchos. Cuando iba a la casa de los Usos, les daba $100 cuando le traían café. Un día, cuando Rikishi no tenía suficiente dinero para instalar un sistema de calefacción en su nueva casa, Yokozuna le dio un cheque en blanco. Gracias a él, Rikishi pudo instalar todo y su familia ya no pasaba frío. La generosidad del sumo no tenía igual que su impresionante corpulencia. Estaba presente financieramente para sus seres queridos en los momentos difíciles. When times are hard for me, he was a brother that I could truly call a brother, Uso. Su hija lo describe como un buen padre.
Siempre se aseguraba de que sus hijos estuvieran bien. En casa, dejaba de lado su personaje de Yokozuna. Cuando no podía llevar a sus hijos a la escuela, enviaba una limusina para llevarlos. Como anécdota, en la época en que Yokozuna y Rikishi llegaban a casa tarde por la noche, despertaban a todos los niños para hacerlos bailar. Trataban de imaginar a los Usos, mucho más jóvenes, y a otros niños bailando sobre un buen trozo de carne falsa. En ese momento, estaban haciendo una barbacoa y era una fiesta. Según los Usos, Yokozuna roncaba muy fuerte cuando dormía. Cuando dejaba de hacer ruido, iban a preguntarle si todo estaba bien. Con su físico, dormía en el suelo. Era tan enorme que no podía acostarse. Se sentaba con la espalda contra el sofá. En cualquier caso, con solo 26 años, era el campeón más joven de la WWE en la historia en ese momento. Su credibilidad era máxima. No se sabía quién podría triunfar sobre un monstruo así, pero ahora era el momento de cumplir el deseo del enterrador. Era la hora de una rivalidad entre el hombre muerto y el sumo. Ahora, también estaba acompañado por Jim Cornette, su portavoz oficial estadounidense. Era el choque de los titanes. Derrotó a El Enterrador en un combate de casquete. Su reinado durará 280 días. En WrestleMania X, defendió su título contra Bret Hart, otra vez él. Pero eso no fue todo. También se enfrentó a Lex Luger la misma noche, dado que hubo un doble ganador del Royal Rumble unos meses antes. El canadiense Lo venció en el Showcase de los Inmortales. Jim Cornette explica que en esa época, Yokozuna fue el primer isleño en tener un reinado tan largo, lo cual fue un logro impresionante. Pero desafortunadamente, lo peor estaba por venir, como verán. ¿Podía Yokozuna seguir aguantando durante muchos años más? ¿Podía mantenerse a este nivel por más tiempo? Su salud comenzaba a deteriorarse. Alrededor de él se notaba que se volvía cada vez más grande. Su peso aumentaba cada vez más, superando incluso los 350 kilos. En un momento de su carrera, se preocupaban por su estado cardiovascular. En el ring, se estaba ralentizando. Los oficiales veían que ahora tenía un paso de retraso. Perdía agilidad. Cuando regresaba a los bastidores después de su combate, tenía que detenerse en la posición gorilla para recuperar el aliento. Se sentía que era menos bueno en el ring, que estaba en una especie de lucha interna. So we put him with Owen Hart as a tag team because we knew that Yoko would not be able. Dimos ponerlo en equipo con Owen Hart porque constatamos que ya no estaba en condiciones de luchar solo. Yokozuna admitía que odiaba viajar constantemente. Con su tamaño que aumentaba, cada vez le resultaba más difícil tomar el avión. Incluso en primera clase, no cabía. Bret Hart ya ha contado que algunos colegas le daban chocolate laxante a Yokozuna, obviamente sin que él lo supiera. En pleno vuelo, el buey casi perturbaba el equilibrio del avión cuando iba a ver a una azafata para que lo ayudara. Dado que no cabía en los pequeños baños del avión, se ponía papel de periódico en el suelo en la parte trasera del aparato para que pudiera hacer sus necesidades. Para no horrorizar a los pasajeros, unas azafatas valientes sostenían mantas frente a él para ocultarlo. Una noche, en un show, se sentó en un inodoro y este se arrancó de la pared. Fue una explosión tal que algunos creyeron que habían lanzado una granada en el baño. Bret Hart y el Undertaker vieron la escena y tuvieron que contenerse para no estallar de risa. Yokozuna estaba cubierto de excrementos y estaba al borde de las lágrimas porque un trozo de porcelana rota había herido su pierna. Levantaba las manos suplicando que alguien viniera a ayudarlo. Además, un día, Bret se enfrentaba al buey en un combate en India. Ese día, Yokozuna tenía diarrea. Al momento de recibir el Banzai Drop, el canadiense vio que sus pantalones parecían un gran tazón de sopa de guisantes. Entonces, con más rapidez que nunca en su carrera, se retiró rápidamente. La arena dejará una enorme marca verde en la esquina del ring. What do you eat for breakfast? Let's say more than you do. En cuanto a su alimentación, al sumo le encantaba tomar trozos de pavo muy grasos, sumergirlos en mayonesa y a veces llegaba a comer hasta 75. Cuando Mark Henry pasaba tiempo con él, el hombre más fuerte del mundo tenía que ir a buscarle cada cosa que quería. Henry le decía que pesaba 270 kilos, pero que debería pesar 180. Sus amigos le decían que era hora de perder peso, pero Yokozuna respondía que todo estaba bien, que no necesitaba tiempo para él. A sus ojos, todo era normal. Podía continuar. Estaba en negación. En cualquier caso, no quería hablar de este tema. La WWE incluso tuvo que enviarlo a un muelle de carga para pesarlo. En enero de 1996, se vio un montacargas llegar al ring para transportarlo, ya que una camilla no podía soportar su peso. Con él, la federación intentó ponerlo a dieta, hacerle seguir una rutina de ejercicios en la carretera, pero Yokozuna
no la respetaba. Lo llevaban al hospital de la Universidad de Duke, que tenía un programa de pérdida de peso. El sabio prometía respetarlo, pero sin ir al lugar, prefería hacerlo en casa. Estuvo ausente durante 3 meses, pero cuando regresó a la WWE, estaba más grande que nunca. Su familia se preocupaba por él. En los vestuarios ya había ocurrido que tuvieran conversaciones con él, pero que se quedara dormido durante ellas. A veces estaba sin aliento, se dormía de repente. Le suplicaban que pensara en su familia, que cambiara, más allá de la lucha libre. Los oficiales le decían que debía seguir este programa de pérdida de peso, o de lo contrario, la muerte lo esperaba. Pero incluso en ese centro, se las arreglaba para que alguien le trajera pollo a escondidas. No quería la ayuda de nadie, y decía que estaba bien. Ahora pesaba bien más de 300 kilos. Una comisión atlética tomaba su presión arterial y decía que no estaba en condiciones para luchar en un ring. En 1997, Yokozuna fue incapaz de pasar un examen físico de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Sería despedido por la WWE. La compañía no podía mantenerlo, sería responsable de su muerte. Pero él no quería detenerse. Según Bret Hart, Vince McMahon guardaba un lugar para Yokozuna si lograba perder peso y regresar. El antiguo jefe adoraba al sumo, casi como a un hijo, y esperaba que lograra cambiar. El Samu no podía quedarse en casa sin sus compañeros de lucha libre a su alrededor. No era fácil aceptar no estar más en las grandes ciudades en la cima del cartel. En 1998 regresó al circuito independiente, pero el mito de su personaje se derrumbó completamente. Ya no era más que una sombra de sí mismo. Según su tío, Yokozuna seguía en los circuitos, porque sentía que decepcionaría a sus seres queridos si dejaba de luchar. Pero a los ojos de Rikishi y Samu, no tenía nada que demostrarles. Debía ocuparse de su salud. En 1999, a la edad de 33 años, Yokozuna se mudó a Las Vegas para ayudar a lanzar una escuela de lucha libre. Ahora, enseñaba el oficio a jóvenes que a veces no tenían otro lugar a donde ir. Se convertía en un mentor para chicos que tenían vidas complicadas. En octubre de 2000, partió hacia Inglaterra para hacer una gira de un mes. En Londres, habló con su hija por teléfono. Todo estaba normal, bromeaba como de costumbre. Aparecía en un programa y se divertía en el ring. Le decía a un fan que podría regresar a la WWE para trabajar con The Rock y Rikishi. Tal vez no lo sabía, pero en realidad era una gira de despedida. El 23 de octubre, justo después de terminar un show, llamó a sus seres queridos y les dijo que estaba realmente muy cansado. Había llamado a varias personas para decir que no se sentía bien. Se quedó dormido y nunca se despertó. Una de las últimas cosas que le dijo su tío Afa fue que se cuidara a sí mismo, que se ocupara de su peso. Todos sus seres queridos estaban devastados al enterarse de su muerte a solo 34 años. Al día siguiente de su fallecimiento, Rikishi estaba desolado cuando apareció en Monday Night. Su mente estaba en otro lugar. Sus colegas lloraban entre bastidores. El 29 de noviembre de 2001 se organizará un show en su memoria en la World Extreme Wrestling, en el que participarán el Undertaker, Kane, Rikishi y el futuro Umaga. A pesar de su apretada agenda en la WWE, era impensable para Undertaker y otros perderse este evento. Rikishi dijo que el Undertaker quería a Yokozuna, que era como su hermano de otra madre. Sus allegados lo describen como alguien que nunca decía si se sentía mal o si tenía dolores, siempre mantenía su sonrisa. Su fallecimiento será terrible para todos sus seres queridos. En 2012 será incluido en el Salón de la Fama de la WWE a título póstumo en presencia de toda su familia. Yokozuna abrió la puerta para toda una nueva generación de luchadores samuráis. Sin él, The Rock y Roman Reigns quizás no habrían tenido la misma carrera. En el ring fue un ícono. Entre bastidores era un hombre de gran corazón. Y así es como termina este documental sobre el destino trágico de Yokozuna. Como se ha podido ver, se puede considerar que es uno de los pioneros de la dinastía de los Hanoi. Simplemente fue el primero en su legendaria familia en alcanzar este nivel de éxito, lo que sin duda fue una inspiración para sus descendientes y otros. Él era la definición misma de un luchador larger than life, pero por desgracia, ese físico alucinante tenía un precio. Al aprender más sobre el hombre que era detrás de escena, no se puede evitar lamentar su trágica muerte a solo 34 años, dejando atrás a 2 hijos
Su personaje de sumo encajaba perfectamente en esa época en la que los babyface debían lograr vencer a los Monster Hill. Les propongo un debate. A sus ojos, ¿es Yokozuna el hombre grande más intimidante en la historia de la lucha libre? Y sobre todo, ¿creen que este tipo de fenómeno falta en el entretenimiento deportivo moderno? Vengan a dar su opinión en los comentarios. Me pregunto qué piensan al respecto. Y en cualquier caso, será interesante debatirlo juntos. Espero que hayan disfrutado de este video y los invito a quedarse en Casa Lucha para ver otros. ¡Hasta pronto! And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?